Hola, estamos en el curso de Estadística y Probabilidades del Instituto de Hebreo. Le habla el Morey Claudio Palma. Hoy estamos en el mes de mayo del 2020. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de las nubes. Las nubes en el cielo toman distintas formas a veces bastante extrañas, como sugerentes. Está, por ejemplo, esta nube de aquí a la izquierda arriba, que tiene una forma, si se dan cuenta, como de corazón. Hay una forma acá bastante extraña, hay como una nube gruesa desde donde emerge una especie de caballo, de caballo como encabritado e inquieto. A la izquierda abajo hay otra nube que está fotografiada desde una altura mayor, probablemente un avión o helicóptero, y lo que ocurre acá es que alcanzamos a ver una forma como de corderito, ¿no? Si se dan cuenta, ahí está la cara del cordero, hacia acá está el cuerpo, y aquí estarían sus orejitas. Bastante tierna la forma de la nube, pero la más tierna, sin duda, es esta. Algunas personas, cuando estaban frente a esta foto, comenzaron a fotografiarla. Se ve aquí que hay unos techos, ¿cierto? Y la fotografiaron y luego la compartieron ampliamente. Algunos decían que era un oso, otros decían que era una especie de oso de peluche. En general hubo consenso en que tenía como cierta forma de oso, incluso como sonriendo. ¿Ah? Su carita, un brazo, una manito, otra manito, acá un pie, y todo bastante como redondito, esponjoso, como si fuera un peluche. Eh, Hay otro tipo de nubes también que invitan a la imaginación, y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de las nubes de puntos. Estas no llueven, pero encienden la imaginación y ayudan a entender muchas relaciones de variables. Por ejemplo, esta. Aquí lo que tenemos es una gráfica de un eje X y un eje Y. Esto está tomado de un libro de economía. Y el eje X representa la inflación, es decir, el aumento sostenido de los precios en un país, en cualquier país. Y luego la relación está con este eje Y, donde tenemos la depreciación del tipo de cambio, es decir, la disminución, en este caso en porcentaje, del valor del dinero. Lo que estamos diciendo es que tenemos cierto nivel de inflación de menor a mayor en un país que le vamos a llamar Butanga, y también queremos saber qué ocurre en Butanga cuando aumenta la inflación, cómo se refleja eso en la depreciación del dinero de Butanga. Y como Butanga es un país inventado, y un poco difícil de pronunciar, vamos a usar mejor datos reales de países reales. Y eso los tenemos ahí como puntitos. Acá, si lo ven, van de izquierda hacia abajo, de izquierda abajo, hacia la derecha hacia arriba. Nos encontramos con que el caso de mayor inflación está acá en Perú, le sigue Zaire, Turquía, México y así a la izquierda, ¿cierto? Y los casos de mayor depreciación del tipo de cambio, es decir, de mayor pérdida de valor internacional de sus monedas, de sus monedas locales, también sigue el mismo orden, hacia abajo, Perú, Zaire, Turquía, México. ¿Sí? Es decir, este mismo orden que tenemos aquí refleja bastante bien lo que ocurre en el eje X y el eje Y. Aquí lo que tenemos en rigor es una nube de puntos. Y así como nosotros podemos imaginar en los ejemplos que veíamos delante, una forma de caballo, una forma de osito, una forma de otro animalito, acá también podemos imaginar que podríamos imaginar una línea que corre desde izquierda ascendiendo hacia la derecha, ¿sí?
de tal manera que esa línea podría sintetizar o podría resumir en una sola forma, en una sola línea, las ubicaciones de los distintos países. Avancemos un poco con esto. Nosotros podemos decir que en un gráfico X y estamos mirando el de la izquierda, siempre X está en el horizontal, ¿cierto? Ustedes lo saben, y siempre Y está en la vertical. Podemos decir que en un gráfico de este tipo, vamos a hablar de relación positiva cuando comenzamos cerca del cero y vamos ascendiendo entre esos dos vectores, ¿cierto? De tal manera que cada punto que se agrega hacia arriba implica que estamos aumentando en un vector y estamos aumentando en el segundo vector. Este es un caso bien feliz porque lo podríamos resumir en una línea que tuviéramos que pasar por cada uno de los puntos. Y cada uno de los puntos va a quedar bastante cercano a esa línea. Por lo tanto, esa línea tiene una capacidad de reflejar esa relación que estamos viendo muy alta. Pero esa capacidad de la línea de reflejar muy alta la posición de los diferentes puntos no lo es tanto en el gráfico del medio, donde los puntos también van ascendiendo en la medida en que suben en X, también suben en Y, pero hay un mayor desorden. Entonces acá nosotros también podríamos lanzar una línea que trate de resumir la existencia de todos esos puntos, pero la verdad es que esta línea no va a ser un tan buen resumen como el anterior. Así que aquí tenemos una línea que representa bien y aquí tenemos una línea que representa no tan bien. Ahora, el caso de la derecha es un caso donde la dispersión de los puntos es mucho mayor. Y entonces aquí también podemos trazar una línea, pero esa línea va a ser menos representativa que la del medio y mucho menos representativa que la primera de la izquierda que vimos. ¿Qué tienen en común estas tres gráficas? Tienen en común que las tres representan una relación positiva. ¿Qué tienen de distinto estas tres gráficas? Tienen de distinto que la dispersión de los puntos hace que la línea que los representa sea más representativa, menos representativa, casi nada representativa. Hay veces en que cuando va aumentando el valor de la variable x, de la horizontal, lo que ocurre en la variable y es que va disminuyendo, ¿sí? Aumenta una variable cuantitativa en x y comienza a disminuir una variable cuantitativa en y. Es este caso, vamos a ver este punto. En este punto tenemos un x bajito y un y muy alto. Y cuando nos vamos al otro extremo, acá, aquí, tenemos un x que es mucho más grande, pero que va acompañado por un valor de y mucho más bajo. Así que acá también podemos intentar trazar una línea, pero esta línea sería más o menos así, de izquierda arriba hacia abajo en la derecha. Perdón, nos adelantamos por error un par de láminas. Estábamos acá. Bueno, nuevamente aquí es bastante disperso, entonces esta línea que podríamos trazar por acá no va a representar la verdad muy bien, la realidad de todos estos puntos que estamos observando. Acá es mejor, acá en el gráfico del medio, si nosotros tenemos una línea, nos damos cuenta que la distancia entre cada uno de los puntos y esa línea imaginaria que estamos trazando acá va a ser menor. Y aquí nuestra felicidad es completa. En el lado tercero, en el lado de la derecha, lo que vemos es que si trazamos esta línea, quedan prácticamente todos los puntos contenidos en esa línea. Y por lo tanto, esa línea es una muy buena síntesis gráfica, y vamos a ver más adelante, que también una muy buena síntesis matemática de lo que nuestros ojos están observando como casos, que son cada uno de los puntitos que están ahí. Vamos a hablar de una definición que corresponde a una familia de índices. Hay una familia de índices que pretende
resumir la relación entre dos variables cuantitativas. ¿Se acuerdan? Variables cuantitativas, las de intervalos o la de razón. Las que no son cualitativas, las que no son ni nominal ni ordinal, son las de intervalo o la de razón. Y en ese caso, dentro de ese mundo de índices, de relación entre variables cuantitativas, que se han ido construyendo a través del tiempo, gracias a la generosidad y participación e inteligencia de diferentes grupos de trabajo, hay uno que ha ido como ganándose un espacio bastante legítimo en distintas áreas, y es el coeficiente de correlación de Pearson. Por ahí se dice que en realidad no es de Pearson, que en realidad fue otra persona quien lo promovió en el mundo académico y en el mundo de la investigación aplicada, pero bueno, ese es otro tema, por ahí lo podrán encontrar con información. Lo que nos interesa hoy día es señalar que existe un coeficiente de correlación que nos habla de cuán asociadas pueden estar dos variables cuantitativas, que se llama de Pearson, porque además hay otras, de otros apellidos, de otras personas. Es una medida de relación lineal, por lo tanto estamos hablando aquí de un tipo de relación. Las variables en la naturaleza, en la comunicación, en todo lo del quehacer de las personas, en la ingeniería, en la economía, en la sociología, en la psicología, en el área de la salud, en la mecánica, etcétera, etcétera, las variables se relacionan, cuando se relacionan, de diferentes maneras. Si esa relación es lineal, podemos hablar de aplicar con propiedad el coeficiente de correlación de Pearson. Siempre, como decimos, entre dos variables cuantitativas. Así que subrayemos, estamos hablando de relaciones lineales, de una recta. Bueno, también tenemos que decir esto, que la correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. Ojo, es independiente de la escala de medida de las variables. Por lo tanto, yo puedo, en principio, aplicar este indicador de relación entre dos variables cuantitativas a cualquiera variable cuantitativa acompañada de cualquiera otra variable cuantitativa. Por lo tanto, encierra un peligro, un peligro de mala utilización de la herramienta. Porque como siempre arroja resultado, como siempre me va a entregar un resultado, aunque no haya una relación teórica y tampoco una relación empírica real, podría ocurrir que yo tomo dos columnas de números, aplico con Excel la fórmula y me va a arrojar un resultado. Y entonces puedo obtener un resultado de correlación cuando en realidad aquello no corresponde a la realidad verdadera, a la objetiva, a la que estoy tratando de comprender. Así, por ejemplo, podría correlacionar números de sándwich que llevan los colegiales a un colegio con números de, por ejemplo, de revistas que se leen a la hora de almuerzo en un mall cercano. Podría encontrar que hay una aparente relación cuantitativa. El cálculo por el cálculo, sin un marco teórico y sin una intención de análisis, me puede llevar a concluir que hay una relación de algo que en realidad no es sostenible y no es útil. ¿Cómo se calcula? Esto es bastante simple conceptualmente. El cálculo es un poco más difícil y la notación, la forma de escribirlo, es más extraño, pero no es imposible de entender. ¿Ah? Aquí quiero destacar por el momento que lo que estamos haciendo es identificar un nombre de este coeficiente de correlación de Pearson, y el nombre es muy simple, es R. R como de rutina, como de ratón, R como de Rómulo. Y esa R tiene una expresión de cálculo. Y esa expresión de cálculo es que tú tienes una fracción o una razón, en que arriba, en la parte de arriba, en el numerador, lo que tienes es la covarianza entre las dos variables, x e y. ¿Qué es la covarianza? Lo vamos a ver más adelante, pero
tiene un cálculo que está acá, ¿sí? Que vincula las variables x y de una manera en que más adelante vamos a entender. Y luego en el denominador tiene dos desviaciones típicas. Ya sabemos nosotros lo que son las desviaciones. Tiene por un lado la desviación típica de x, que se calcula de esta manera, ¿recuerdan? La suma, ¿sí?, de las distancias entre cada uno de los puntos respecto de la media, etcétera, etcétera, el cuadrado, etcétera. Y lo mismo para la variable y. Entonces lo que tenemos es que R es una razón en que por arriba está la covarianza y abajo están las desviaciones típicas o desviaciones estándar de las variables X e Y por separado de los dos ejes. Entonces, claro, lo que ocurre es que si las desviaciones están acá abajo, cuando la dispersión es muy grande en X, es decir, aquí en X, o cuando la dispersión de los puntos es muy grande en Y, es decir, aquí en Y, lo que va a ocurrir es que la parte de abajo se me agranda mucho y por lo tanto al agrandarse el denominador se hace más chiquitito el R. Por lo tanto, a mayor dispersión en el cálculo, menor va a ser el coeficiente de correlación. Una forma alternativa de escribir esto, hay muchas formas, algunas de gusto más matemático, otras de gusto más geométrico, otras son más discursivas. Bueno, hay distintas maneras. Acá hay otra fórmula, es exactamente lo mismo. Y acá hay otra fórmula, pero también es sinónimo de lo anterior. Es otra forma de escribir lo mismo. Esta tiene una ventaja y es que nos va diciendo qué significa cada uno de los signos. Por eso lo hemos considerado. Por ejemplo, podríamos ver este. Sumatoria de x, sumatoria, ¿cierto? Ese signo, sumatoria de x, es la sumatoria de las puntuaciones de la variable x. Y yo busco eso, sumatoria de x, ¿dónde lo tengo? Ah, lo tengo aquí. ¿Ah? Por ejemplo. La sumatoria de y es la sumatoria de las puntuaciones de la variable y. ¿Sí? ¿Dónde está? Aquí. Sumatoria de x y y. Está un poquito más complicado porque es la sumatoria de las puntuaciones de la variable x multiplicado por las puntuaciones de la variable y. ¿Dónde está esto? Esto está aquí. Lo que me interesa en esta parte es que nos pongamos muy de acuerdo en que las desviaciones están consideradas, las desviaciones que veíamos clases atrás, y las desviaciones van en la parte de abajo de la fracción o razón, y por lo tanto, yendo abajo, cuando aumenta la dispersión, hace que R disminuya. Bien, hemos hablado de que R disminuye, puede subir, bajar, sus valores, su rango de resultado, oscila entre -1 y +1. Es interesante esto porque entre -1 y +1 tengo justo al medio un valor 0. R de Pearson, o el coeficiente de correlación de Pearson, o simplemente ya más popularmente el coeficiente de correlación, o más popular todavía, la correlación, tiene valores que van entre -1 y +1. Dijimos que al medio está el 0. Veamos la parte de la derecha, entre el 0 y el 1 positivo, lo que tenemos es que mientras más a la derecha, mientras más cerca del 1, más fuerte es la relación entre las dos variables. Cuando está más cerca del 0, hacia acá, más cerca del 0, decimos que esa correlación es más débil. Y cuando llega al 0, es nula. Es decir, en el extremo tenemos 0, correlación nula. Hacia acá, correlación 1, correlación perfecta, positiva. Como si fuera un espejo, acá tenemos la correlación nula en 0, y si seguimos a la izquierda hasta el -1, tenemos la correlación total, completa, pero negativa. Volvamos al polo de la derecha. Aquí, cuando la correlación es perfecta, es decir, de nivel 1, y positiva, quiere decir que cuando X aumenta, Y aumenta con la misma intensidad, con la misma sensibilidad. La correlación negativa, perfecta o total,
que es igual a -1, quiere decir que cuando x aumenta, y disminuye. Y disminuye de una forma igualmente sensible. Entonces tenemos acá dos conceptos escondidos. Uno es la fuerza de la correlación que oscila entre 0 y 1, independiente del signo. Y el sentido lo da el signo, que puede ser positivo o negativo. Si es positivo, las dos crecen, las dos variables crecen o las dos variables disminuyen. Si es negativo, una variable crece y la otra disminuye, o una disminuye y la otra crece. En un libro de econometría encontramos 6 ejemplos, le sacamos una foto y el papel no era totalmente grueso, entonces se ve atrás como si fuera un ruido la otra parte, la contraparte de la página. Pero nosotros vamos a quedar con lo que es más visible. A la izquierda, arriba, tenemos una gráfica, esta, donde estamos hablando de una correlación igual a +1. ¿Cómo se ve? Se ve así. Se ve como puntitos muy ordenados en torno a una recta, ¿sí? De tal modo que yendo aquí por un ángulo de 45 grados, voy encontrándome con que con la misma sensibilidad que aumento aquí en el eje X, y se reflejan esas marcas en estos puntos, también ocurre en el eje Y esa misma sensibilidad. ¿Sí? Podríamos decir que en este caso X e Y son algo así como sinónimos. Son dos variables distintas, pero que parece que están reflejando una misma realidad o algo muy parecido. Y por eso que el R, es decir, el coeficiente de correlación, es igual a +1. Los dos aumentan o los dos disminuyen. En este caso, en este ejemplo, es distinto. También estamos en una correlación de 1, pero con signo negativo. Es decir, si 1 aumenta, si X aumenta, lo que vemos es que Y disminuye. Partimos aquí en este punto con X, y vamos aumentando. Y al aumentar, empieza a disminuir Y. Esta correlación, ustedes ya lo saben, es muy parecida a la de acá, ¿cierto? Pero los puntos están un poquito más desordenados. Por lo tanto, esta es una correlación que ya sabemos que es positiva, pero que no alcanza a ser 1. Porque si nosotros trazamos una línea imaginaria, no vamos a contener a todos los puntos. Algunos van a quedar próximos, pero fuera de la línea. Entonces, esta es una correlación cercana a 1. Muy cercana a 1, pero que no alcanza a ser 1, como la de acá. El ejemplo de abajo a la izquierda es también una correlación cercana a 1, pero a un 1 negativo. Porque aquí de nuevo tengo una dispersión. Si tiro una línea, ¿cierto? Así, no voy a alcanzar a contener todos los puntos, entonces ya sé que la relación es negativa, que cuando aumenta X, Y disminuye, pero sé que con mi recta no voy a lograr fielmente reproducir la posición de todos los puntos. Este es un caso bien distinto, ¿no? Porque si uno mira esta nube, ¿sí? Se da cuenta que hay como una masita, una masa acá al lado derecho arriba y cierta masa aquí al lado izquierdo abajo. Por lo tanto, si tuviese que tirar acá una línea que resumiera este punto, estos puntos, esta nube de puntos, probablemente esa línea va a ser así. Ustedes estarán de acuerdo en que eso significa que estoy frente a una relación que es positiva, que cuando aumenta X tiende a aumentar Y en general. Pero la dispersión es tan grande que esta correlación está más bien cerca de 0. Ya sé que están vinculadas positivamente las dos variables, pero también sé que ese vínculo es más laxo, es más distante, no es tan estrecho. Yo espero, en general, que con una X más baja tenga resultados de Y más bajo y que con resultados en general de X mayor tenga también resultados de Y mayor. Pero hay tantas otras situaciones como estos puntos en que son tan altos como este en Y
y sin embargo corresponden a X parecido. Así que bueno, la relación es así, pero la relación no es tan estrecha. Lo mismo ocurre acá. La relación parece ir de arriba hacia abajo, de esta manera. Vuelvo de nuevo aquí, bajamos así hacia abajo, pero nos quedan muchos puntos fuera. Así que también sería una relación como más bien cercana a cero. Aquí tenemos el caso de una situación poco clara. ¿Por qué poco clara? Porque lo miramos con una buena intención de tratar de captar visualmente cómo está la situación de los distintos puntos entre sí, para ver si hay alguna forma de sintetizar la relación. Y francamente a mí no se me ocurre. No, veo que hay demasiada dispersión. Aquí aparentemente hay un patrón en estas tres, pero luego ese patrón se quiebra porque aquí hay como una especie como de curva en estos puntos de acá. Acá hay como otra curva, acá hay otro. Se hace bastante difícil sintetizar y poder decir que hay una relación positiva o negativa. Más bien, esto parece ser una relación al azar entre X e Y. Entre X en la horizontal y la variable Y que está en la vertical. Cuando la situación es azarosa o está poco clara, no hay manera de poder establecer cuál es la correlación que las vincula. Lo más probable es que sea cero, que sería la conclusión de este caso. Acá tenemos también otra situación poco clara del mismo libro que les mencionaba delante. Y aquí abundan los puntos, pero abundan de tal modo en que se hace difícil llegar a la idea de que existe alguna correlación entre X e Y. Y entonces con esta evidencia a la vista, nuestra conclusión tendría que ser que la correlación es cero o algo muy cercano a cero. Avancemos un poco más. Podemos decir, a modo de síntesis, que las correlaciones se pueden ver, así como desde las nubes de blancas en el cielo azul, nosotros podemos ver ciertas figuras desde la imaginación, ¿cierto? Nosotros mirando los puntos también podemos decodificar y descubrir ciertas relaciones. Cuando nos encontramos con puntos que están reflejando la posición de diferentes casos en una variable X y en otra variable Y lo hemos visto de este modo, nosotros sabemos que ahí hay una correlación positiva perfecta. ¿Ah? Imaginamos que va una línea, sabemos que esa línea va a contener a todos los puntos, por lo tanto sabemos que esa correlación es 1. Nos vamos al extremo opuesto, nos vamos acá, hacemos un viaje por arriba, llegamos acá al lado derecho y nos encontramos con algo bastante parecido, pero de signo negativo. Es decir, también vamos a tener aquí una línea que contiene todos los puntos, pero cuando aumentemos los valores de X, van a ir bajando los valores de Y. Vámonos al medio, donde estábamos un rato atrás. Decíamos que ahí teníamos una correlación cero. No hay un patrón de relación entre X e Y de acuerdo a los valores de los pares ordenados de cada punto, de cada caso. Este caso de acá, de aquí, es una correlación positiva, una correlación positiva alta, pero no es perfecta como la que veíamos al principio, como esta. La correlación de acá está en 0,5, esto es un cálculo real, está en 0,5. Antes estábamos en 1, luego estamos en 0,9 y se ve así, luego estamos en 0,5 y se ve así. Más disperso, pero todavía se alcanza a ver una relación positiva. Cuando llegamos a 0, no logran tus ojos ver cuál es el sentido positivo o negativo de alguna relación si es que hubiese. Cuando tu correlación es menos 0,5, tú lo ves de esta manera. Ves que hay efectivamente una tendencia de Y a ir bajando cuando va subiendo X, pero hay mucha dispersión. Cuando ves este tipo de dispersión, que es bastante más ordenada en torno a un eje central, que sería la recta, estás en una correlación muy próxima a menos 0,9. Y como decíamos aquí hace un ratito atrás, cuando la relación es negativa y está perfectamente representada por una recta,
así como si fuera un camino de hormigas. ¿Ah? Una tras otra, así, sin salirse del camino, ahí hablas de -1. Estamos jugando a ver correlaciones, y esto es quizás uno de los valores más importantes de este tipo de análisis. Es posible desarrollar una habilidad en ver correlaciones. Antes de entrar al cálculo, poder identificar cuándo nos encontramos a variables cuantitativas relacionadas. Y esto atraviesa las demandas de análisis de cualquier actividad. De cualquier actividad. Entonces vamos a ver algunas. Estos son salidas de casos reales. Una relación positiva, ¿cierto? Aquí tiende a crecer esto, dejando como excepción estos 4 puntos que están aquí abajo, ¿sí? Que son una excepción, porque la gran mayoría está aquí, en esta nube. Perdón. Lo que tenemos acá es una correlación positiva, ¿cierto? De nivel 0,33. Acá también tenemos una relación positiva, pero los puntos están bastante más concentrados, sobre todo al medio. Y entonces, como hay menos casos por aquí o por acá, hay como un ordenamiento mejor aquí en esta nube. Imaginemos, por ejemplo, como una especie como de Vía Láctea, ¿ah? Con mucha presencia, una masa de puntos aquí al medio y los demás casi todos alrededor de un eje central así. Tenemos una correlación mayor de 0,69. Ahora, cuando los puntos están mucho más ordenados, como es el caso aquí, tenemos correlación de 0,98. Así se ve una relación de 0,98, positivo, ¿cierto? ¿Y cómo se ve una correlación 1? Todos los puntos ordenados, como si fuera una fila militar, como si fuera una línea de hormigas, ¿sí? En que todas van por el mismo camino. Acá tenemos una correlación de menos 0,08. Uno diría, bueno, no me queda tan claro que sea menos, porque parecen como 3 o 4 grupos. Aquí hay un grupo de casos, aquí hay otro, aquí hay un elemento alejado, aquí hay otro. Bueno, ¿cómo leemos esto? El menos 0,08 a lo que principalmente se parece es al 0. ¿Ah? Está a 8 centésimas de distancia del 0. En realidad esto lo podemos leer como 0. Y claro, si lo leemos como 0, nos hace sentido esta figura donde los puntos están en una total dispersión, al parecer sin una lógica aparente que explique la posición de uno y otro. Así que esto que dice menos 0,08, más bien lo podemos entender como un 0. Casi sinónimo. De la misma manera en que positivamente podría alguien decir, mira, yo creo que en realidad la correlación es 0,03. Sí, pero de nuevo, estamos muy cerca del 0. Básicamente me estás diciendo que no hay relación lineal entre las variables. Acá es distinto. Aquí sí que se ve que hay una relación lineal, ¿cierto? Negativa, ¿cierto? Y lo que sí es que no podemos pedirle que sea muy explicativa. Entonces, el coeficiente es 0,64 negativo, menos 0,64. Acá, como hay un mayor ordenamiento alrededor de la línea imaginaria, lo que estamos haciendo es reflejar visualmente lo que vemos en una coeficiente de correlación de menos 0,92, muy cerca a 1, pero distinto, porque el menos 1 completo lo vemos así. Cualquiera sea, según la definición que vimos, la escala en que estén planteadas las variables X o la variable Y, puedo aplicar un análisis de correlación. ¿De qué va a depender que el análisis de correlación sea adecuado, válido, justo, apropiado, correcto, verdadero? Va a depender no de los números en abstracto, sino que va a depender de mi marco teórico, es decir, de la hipótesis y de las verdades sobre las cuales estoy afirmando mi análisis, y va a depender también del propósito que yo tenga con la investigación que estoy haciendo. ¿Sí? Es decir, del insumo
y de la salida y del entregable. Lo que hay al medio es ese análisis que voy a desarrollar, que usa como herramienta el coeficiente de correlación, en este caso el R de Pearson, pero que no sustituye el análisis, es una herramienta. No es en sí concluyente, independiente de él o la analista. Aquí tenemos, para seguir jugando con esto de ver correlaciones, tenemos otros ejemplos. Tenemos varios. Y estos son como algunos ejemplos típicos que se pueden observar en diferentes áreas de la realidad. Algunos parecen como galaxias, son bastante bonitos. Otros son de una forma bastante provocativas. ¿Eh? Partamos por aquí. Aquí ustedes ya saben que esto es, me está indicando, cualquiera sea la dimensión a la cual se refieren los datos, que estoy frente a una relación de variables cuantitativas de nivel 1, correlación perfecta de tipo positivo. Acá hay una dispersión mayor, por lo tanto sé que también estoy frente a una correlación positiva, no es perfecta, está en 0.8. ¿Ah? Quizás esto se parezca mejor a nuestra Vía Láctea. Bueno, acá tenemos una correlación de 0.4, ¿ah? Que está como entre la mitad entre el 0 y el 1, también es positiva, se advierte ahí, ¿cierto?, que tiene una forma positiva, pero también sé visualmente y sé matemáticamente, que hay más dispersión. Acá la dispersión es completa. Acá sé que cada punto parece no tener ninguna lógica de vinculación con el otro punto. Por lo tanto, acá mi conclusión tendría que ser la que tenemos matemáticamente aquí arriba, que el coeficiente de correlación me da 0 porque no hay ninguna relación lineal entre estos dos variables x y y representadas en todos estos pares ordenados, cada uno de los cuales representa a un punto o caso evaluado. Cada punto aquí puede ser un país, una persona, una conducta, un consumo, una relación financiera, o una relación entre distancia y logro de algún tipo. Da lo mismo, cualquiera sea la variable cuantitativa, aquí la relación es 0 y por lo tanto el coeficiente de correlación es 0. Acá, aquí, veo una relación negativa, ¿cierto? Va de izquierda hacia derecha bajando la nube, por lo tanto es una relación negativa, pero como hay tanta dispersión, estoy en menos 0.4, entre 0 y menos 1. Más cerca del menos 1 está esta relación y totalmente anclada en la estación de llegada del menos 1 está esta relación. Vamos acá ahora. Vamos a hablar en este nivel que está aquí, en este segundo nivel, de las inclinaciones de la nube. Acá tenemos una relación XY que es una correlación de nivel 1 positivo. Si se dan cuenta, esta realidad marca el mismo 1 positivo que esta y el mismo 1 positivo que esta. No hay una responsabilidad atribuible a la inclinación de la nube en la correlación. ¿Sí? Este nivel de más 1 de correlación equivale a este nivel más 1 de correlación y equivale a este nivel más 1 de correlación. ¿Sí? No hay una relación que sea atribuible a la inclinación. Esto tiene una explicación, y la explicación es que es una decisión cuál es la escala, desde dónde arranca la escala que se usa en el eje Y y en el eje X. Como puedes jugar con eso, sería impropio que el resultado de la correlación fuera golpeado o influido por las decisiones que tomaste respecto de los ejes. Por eso que no influye. De la misma manera, acá, al lado derecho, vemos que hay una recta, ¿cierto?,
que sintetiza los puntos, que está un poco más acostada, una en diagonal y otra más inclinada, y las tres coinciden en tener relación negativa. Menos 1, menos 1, menos 1, relación perfecta negativa, es decir, correlación muy alta de sentido negativo. Acá tenemos un caso especial. Cuando nosotros vemos en un gráfico XY que los puntos se ordenan en función de una horizontal, lo que tenemos es un gráfico que está acusando que al variar los valores de X, el valor de Y no cambia. Y entonces, si Y no varía al cambiar los valores de X, lo que tenemos es una relación indeterminada. No podemos decir nada sobre ella, salvo decir que no hay una relación lineal y que Y es más bien una constante. El tercer grupo de casos lo tenemos abajo. Estos son casos que pueden aparecer como de diseño gráfico, pero en rigor tienen expresiones que tienen que ver con salidas reales, ¿sí? Tenemos aquí algo que toma la forma de una W, tenemos aquí la forma de un cuadrado, así como un rombo en realidad, como en diagonal, aquí un rombo pronunciado, esto parece ser un pedazo de sandía, esto, no sé, parece un signo del zodiaco, parece. Esto es como un círculo y aquí hay 4 agrupaciones, ¿ah?, de puntos. Bueno, cuando uno ve estas formas, se da cuenta que ninguna de ellas podría ser bien representada por una recta ascendente o descendente. Por lo tanto, aquí no es posible hablar de correlación entre dos variables. Luego, nuestra conclusión es que en estos escenarios, en este, y también en este y en este, la correlación lineal no existe, es cero. Ojo que podemos decir que la correlación lineal es cero, no podemos decir que no exista otro tipo de correlaciones. Hay correlaciones que son de formas curvas. Eso lo vamos a ver más adelante, no es el minuto. Pero sí podemos decir con certeza que no hay correlación lineal. Juguemos a ver correlaciones. Juguemos a ver correlaciones ahora sin ver los puntos. ¿Cómo sería la relación lineal expresada en un coeficiente de correlación entre ingreso personal mensual y ahorro mensual? Esto es para conversarlo, para reflexionarlo. En este caso, probablemente a mayor ingreso personal mensual, mayor sea la capacidad de ahorro mensual de alguien, y quizás al disminuir el ingreso personal mensual de una persona, disminuye su capacidad de ahorro mensual. Si esto nos parece suficientemente lógico, más allá de la casuística de cada situación personal de una u otra ciudadana o ciudadano, entonces tendríamos que concluir que muy probablemente estas X e Y de ingreso personal mensual y de ahorro mensual deben tener una relación positiva, ¿sí? Y está por descubrir cuán fuerte sea esa relación, ¿sí? Sabemos que es positiva y tenemos que ver dónde se ubica entre 0 y más 1. Bueno, acá tenemos otro par. Número de puertas en una casa y número de bisagras en una casa, considerando los muebles, considerando todo. Probablemente ahí donde hay mayor número de puertas, haya mayor número de bisagras, habría una relación positiva. Estatura de una persona y peso de una persona, probablemente las estaturas mayores presionan a la corporalidad para sostener esa estatura con mayor peso, ¿no? Por lo tanto, aquí también podríamos hablar de una relación que es positiva. Horas de práctica o ejercicio de algo y número de aciertos. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista del estudio o desde el punto de vista de los entrenamientos deportivos, es evidente que la mayor práctica o la mayor cantidad de ejercicio arroja más aciertos. Del mismo modo, ¿cuánto tiempo le dedico yo a un entrenamiento? Estamos en este caso, probablemente va a influir en el número de errores. A mayor entrenamiento, menores errores.
A menos entrenamiento, mayores mis errores, mi cantidad de errores. Por lo tanto, aquí, en este caso, estamos frente a una relación de variable, pero que es negativa. Si yo aumento las horas de entrenamiento, disminuyo el número de errores. Y si yo disminuyo las horas de entrenamiento, aumento el número de errores. Sigamos jugando. Inflación en un país. El aumento sostenido en el nivel de precios en general. Todas las cosas subiendo de precio. ¿Qué ocurre ahí? El valor de la moneda de ese país disminuye o baja. Como veíamos en el gráfico al principio, hay razones para pensar que siempre baja. Entonces, relación inversa o relación negativa o coeficiente de correlación negativo. No lo hemos calculado, no sabemos si va de 0 a 1, cuánto, pero sí sabemos que es negativo. Si aumenta la inflación, si aumenta el eje X de la inflación, disminuye el valor de la moneda de ese país en el eje Y. Acá, un ejemplo más cercano. Número de ensayos de la PSU. A mayor número de ensayos de la PSU, mejor el resultado en PSU. A menor número de ensayos PSU, menor resultado en PSU. Aquí estaríamos frente a una relación de tipo, bueno, ya lo saben. Veamos estos últimos tres. Atención en clase virtual. Mientras yo pongo más atención a mi clase virtual, no pongo fotos del perro, no dibujo detrás y todas esas cosas que ustedes han visto que a veces ocurren, probablemente mi comprensión de la materia va a ser mayor. Por lo tanto, voy a estar mejor preparado para entender más rápido los elementos complementarios. Entonces, si es así, aquí habría una relación positiva. A mayor atención en clase virtual, mayor es la comprensión de la materia. ¿De cuál materia? ¿De cuál? ¿De cuál clase virtual? De cualquiera. Cualquier día, cualquier profesor, cualquier asignatura. Es una relación entre dos variables. Otro, número de pasos al subir un cerro y quema de calorías. Bueno, aquí ya intuitivamente uno sabe que el número de pasos al subir a un cerro es mayor, ¿cierto? Si es que el cerro está más lejos o si el cerro es más empinado, el número de pasos va a ser mayor. Aumenta X, ¿y qué ocurre con la quema de calorías? También aumenta. Entonces aquí la relación sería positiva. A quienes han ido al cerro eh, hace poco tiempo recordarán que probablemente después, si tenían algún contador de calorías, habrán disminuido a veces, bueno, no sé, 600 calorías, 700 calorías en 3 horas de caminata. Y la última acá, desviación estándar de varios ensayos de la PSU y puntaje máximo de esos ensayos PSU. La desviación estándar, es decir, un indicador de dispersión de cada uno de los ensayos de la PSU y el puntaje máximo de esos ensayos de la PSU. Reflexionenlo, ¿no? Denle una vuelta individual por ahora. Bien, sigamos jugando a ver correlaciones. Aquí en esta nube que nosotros veíamos al principio, el que tiene como forma de corazón, probablemente uno podría decir que hay una curva, entonces esto se nos sale del tema, porque nosotros hoy día estamos hablando de correlaciones lineales. Esto no es de línea recta, esto es una línea curva, así que out, se nos queda fuera hoy día. Pero el caballo, la nube del caballo, probablemente nosotros podríamos trazar una recta y esta iría así como de izquierda hacia la derecha bajando. Por lo tanto, sería una correlación bien, una correlación negativa. Muy bien. Acá tendríamos la forma del cordero. Hay una masa aquí, ¿cierto? Y la cabeza aparece por acá. Si tuviéramos que trazar una línea, probablemente sería así. Por lo tanto, tendríamos una correlación, perdón, de carácter positivo. Muy bien, positivo. Ahora, como hay tantos puntos lejos, probablemente va a ser una correlación baja, pero sabemos que es positivo. ¿Y por qué baja? Porque hay mucha dispersión. Y en el caso este del osito, ¿ah? De la nube con forma de osito, también tiramos una línea y quizás va a ser un poco cercana a 0,4, 0,5 tal vez, ¿cierto? Pero claramente positiva. ¿Ah? Claramente positiva. Bonus track. Para terminar,
vamos a comentar algo necesario, no imprescindible, pero necesario para ver la proyección de lo que estamos considerando en esta clase. Ocurre lo siguiente: cuando no tengo una nube de puntos para observar y analizar, yo me la puedo fabricar. Y esto se hace muchas veces. Se hace muchas veces, y aquí tenemos una salida real, en que, por ejemplo, haces un estudio, consultas a muchas personas sobre el ingreso semanal que tienen, y aquí, bueno, varias personas nos dijeron que tenían un ingreso semanal de $80. Acá tenemos otras personas que dijeron que tenían un ingreso semanal de $260. Aquí, ¿ah? Estas son distintas personas con ingresos semanales de $260. Y lo que estamos viendo acá es que esas mismas personas que nos dijeron que tienen ingresos de $260 semanales, si lo proyectamos hacia acá, nos están diciendo que tienen un gasto de consumo semanal de entre $200, aquí, ¿cierto? Y este puntito lo vamos a proyectar por acá, y $160. Así que podemos decir que las personas que tienen ingreso semanal de $260, en general, tienen un gasto de consumo semanal, que es lo que tenemos en el eje Y, que va entre $200 y $160. Y ese rango va bajando, va bajando, va bajando en la medida en que el ingreso semanal de las personas va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Entonces, como al bajar esta variable, también baja esta variable, lo que tenemos es una relación de correlación positiva. Al bajar una, baja la otra; al subir una, sube la otra. Bajan las dos hacia la izquierda, suben las dos hacia la derecha. Una vez que tengo esta información, ¿sí? Como yo tengo diferente número de casos por cada uno de estos rangos de ingreso semanal, el paso siguiente es que tengo que elegir algún punto, que aquí ya alguien lo graficó, ¿ah? El punto grueso. Pero el punto ese que se identifica como el representante de cada nivel de ingreso semanal en dólares, es una decisión. Es una decisión que yo tomo una vez que sé cómo distribuyen los datos. Aquí lo que tengo es una distribución en esta curvita que está acá, que va desde el máximo hasta el mínimo niveles de gastos de consumo semanal para todas las personas que tienen ingreso de $220. Acá, para las personas que tienen $140 de ingreso semanal, veo que tengo un máximo de un poquito más allá de 149, ¿cierto? Aquí, 149, un poquito más arriba de 149, ya está probablemente un poquito más abajo de $60 de gastos de consumo semanal. Y acá también veo la dispersión para 80 ingresos semanales por persona. Lo que yo use dentro de esas distribuciones para tomarlos como puntos para trazar mi recta es una decisión analítica. Podré usar el promedio, es decir, la media de cada una de esas grupos de puntos, o puedo usar la mediana, un percentil, puedo usar la moda, aquel que me parezca que en los distintos escenarios de ingreso representa mejor esa gran nube de puntos que estoy tratando de sintetizar en un coeficiente de correlación. No hay nada que esté allá afuera. Todo esto son herramientas que las voy a usar en la medida en que tenga más claro los conceptos de una forma más eficiente. Y el peligro, volvamos al peligro, es que sin tener la formación conceptual, yo puedo con el Excel hacer una correlación de dos variables cuantitativas, sean de lo que sea, y algo me va a arrojar, y ahí me puedo equivocar, y ahí podría arrastrar a otros a mi equivocación.
Hemos visto coeficiente de correlación, hemos visto la relación entre dos variables cuantitativas, una tremenda herramienta que hay que manejar con cuidado. Bien, dejémoslo hasta acá. Luego avanzaremos con otro tema. Que estén muy bien. Chao.